Dios los bendiga, muy buenos días. Estamos ahora iniciando un poco tarde, pero estamos iniciando nuestro servicio matutino. Yo soy el pastor Jerry Shaw de la Iglesia Bautista Centro Bíblico de Gracia. Es un placer estar con usted por medio de estos medios. Acabamos de escuchar para Escuela Dominical un excelente mensaje por parte del hermano César Sandoval, utilizando Hebreos capítulo 11 del versículo 3 al versículo 7, que es la fe de Abel, la fe de Enoc, y no alcanzamos a ver la fe de Noé, pero la semana que entra lo veremos. Nosotros en esta mañana vamos a estar estudiando una porción de las Escrituras muy interesante, conocido por todos, pero espero que sea edificante para ustedes, que viene siendo la conversión de Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9. La semana pasada vimos la conversión del eunuco etíope, que viene siendo Hechos 8, ahora Hechos 9, Saulo. Bien, vamos a empezar cantando, sí, Hechos 9, Saulo, ¿cómo no? Pero el etíope no lo vimos. ¿El eunuco etíope no lo vimos? ¿No vimos el eunuco etíope? No. ¿En serio? Me salté el eunuco etíope. Bueno, lo vamos a tener que regresar a ver. Yo estaba seguro que ya vimos al eunuco la semana pasada, o más bien lo estudié y se me quedó en la mente y pensé que ya lo había dado. No. Ok, bueno. Vamos a ver el eunuco etíope la semana próxima. Vamos a ver la conversión de Saulo esta mañana. Es lo que tengo ahorita. Vamos a comenzar entonces con este himno. Lo escogió el hermano Víctor, que viene siendo en este mundo lleno de dolor, pero ¿a quién iré? ¿A quién iré? Se llama el himno. No está en el himnario bautista. Pero si usted lo tiene en Google, búsquelo. ¿A quién iré? Se llama el himno. En este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas mil. Soy incapaz de lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Cristo es la vida y Él es la verdad. Mi gozo es caminar con Él. Es el único camino a Dios, más dulce que la miel. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Hambre y sed en mi alma tengo yo, la satisface mi Jesús. En ningún otro hay salud y paz. Cristo es el príncipe de luz. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Precioso himno, precioso, la verdad uno de mis favoritos. Recuerdo hace muchos años cuando todavía estaba aquí como misionero, ya se jubiló, pero estaba como misionero en estos años el hermano Lorenzo Nieves, a su esposa, la hermana Dulce. Ellos ya están en Michigan, ya salieron de aquí de México hace muchos años, pero cuando estaban aquí recuerdo que ellos hicieron un trío junto con mi madre, cantando ese himno en varios lugares, varias iglesias. Estuvieron en diferentes conferencias cantando, el hermano Nieves, su esposa, la hermana Nieves y mi madre. Entonces ese himno siempre ha sido especial para mí, recuerdos de mi infancia. Vamos a empezar con una oración para poder continuar aquí con Hechos 9. Lamento mucho, hermanos, ustedes saben que cuando estudio
varios tiempo con anticipación, y yo estaba seguro que ya habíamos dado Hechos 8, lo que viene siendo la conversión del eunuco etíope por medio de Felipe. Yo sé que yo tengo el sermón porque ya lo estudié, ya lo tenía listo, pero hermanos, se me fueron las cabras al cerro, ¿qué les puedo decir? Y nos quedamos con Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo de Tarso. Ahora, para dar inicio a eso, tengo que recordarles, creo que ya había hecho mención de esto en algún momento, espero que hice ya mención de esto, pero en Hechos tenemos algo muy interesante, tenemos reflejados en los capítulos 8, 9 y 10, algo muy interesante. En el capítulo 8 nosotros tenemos la salvación del eunuco etíope, es decir, él era hijo de Cam, ¿sí? En Hechos 9 tenemos ahora la conversión de Saulo de Tarso, quien es hijo de Sem. Y por último, en Hechos 10 tenemos la conversión de Cornelio, quien es un hijo de Jafet. Por lo tanto, podemos ver a toda la humanidad siendo convertida por parte de Sem, de Jafet y de Cam. Es decir, no importa la raza, no importa la edad, no importa dónde estés, no importa quién seas, ni de dónde vengas, la salvación también es para ti. La salvación que Cristo ofrece es para toda la humanidad, no importa de qué color, raza o provincia o donde sea. La salvación de Dios es dada a todo aquel que cree, sin acepción de personas, a todo aquel que cree. Vamos a empezar entonces con esta oración para empezar con la conversión de Saulo de Tarso. Señor y Padre, le damos gracias por la oportunidad que nos ha dado de estudiar este precioso porción de tu palabra, que la realidad, Señor, es una obra maestra. Podemos ver la conversión de Saulo dentro de su bendita palabra y ver aplicación fácil y práctica y directa a nuestras vidas. Le pido, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude a comprenderlo y a hacer esa aplicación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la salvación y por todo lo que usted es, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo, se lo agradecemos, Señor. Amén. Bien, Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo de Tarso. Vamos a empezar con los versículos 1 y 2. Dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando inició la persecución en Jerusalén, que empezó, bueno, para ser específicos, después de la muerte de Esteban en Hechos capítulo 7, la iglesia de Jerusalén comenzó a esparcirse. Comenzaron a salir de Jerusalén y a ir a diferentes partes del mundo, como ciertamente Felipe fue a Samaria y se movió, y Saulo eventualmente se fue a otras partes. Pero esto es antes de la conversión de Saulo, que bajo Esteban comenzó a haber este movimiento de esparcimiento de la iglesia de Jerusalén. Ahora, lo interesante aquí es que ellos estaban enojados porque los religiosos judíos estaban enojados porque ya se había llenado toda Jerusalén de la doctrina de los apóstoles, que ya habíamos estudiado. El deseo de ellos era simplemente que se fueran de Jerusalén. Ya no los queremos aquí en Jerusalén, queremos que ustedes se vayan. Entonces, después de Esteban se empiezan a ir. Yo creo que ellos hubieran estado felices y contentos si hubieran dicho: qué bueno, ya se fueron estos cristianitos de aquí. Y ahí hubiera terminado todo. Pero Saulo, como sabemos, él era celoso del judaísmo, celoso de sus creencias, a tal grado que no fue suficiente con que hubieran salido de Jerusalén. Él dijo: ya salieron de Jerusalén, qué bueno, pero ahora yo los voy a seguir persiguiendo hasta el fin del mundo. No tuvo una satisfacción, no fue suficiente con que los cristianos se hayan salido de su ciudad. Él no estaba satisfecho.
él deseaba perseguirlos hasta los últimos confines de la tierra. Y por lo tanto, él le pide cartas a los sacerdotes de Jerusalén diciéndoles, a ver, échanme ayuda, háganme estas cartas para que yo pueda seguir mi persecución y seguir asesinando a cristianos y seguir llevándolos a las cárceles. Entonces él sigue respirando aún amenazas de muerte, y es donde nos hemos quedado. Él tenía un odio, Saulo tenía un odio dirigido a la persona de nuestro Señor Jesucristo mismo. Hay algunas personas que dicen que fuera de lo que es la Iglesia Católica Romana y lo que ellos hicieron durante la época de la Inquisición, dicen que fuera de ellos, Saulo fue el enemigo número 1 y más fuerte que tuvo nuestro Señor Jesucristo después de la Iglesia Católica durante el tiempo de la Inquisición y hasta el día de hoy. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, yo creo que es seguro decir que sí, Saulo era el enemigo número 1. Odiaba a la persona de Dios, odiaba el camino, odiaba a la persona de Cristo. Ahora, cuando nos referimos al camino, que esto nos muestra el versículo, ¿dónde viene? El versículo 2 dice, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Yo ya había hablado un poco acerca de esto, pero vamos a darle un poco más. Vamos a estudiarlo un poco más. Cuando nosotros vemos referencia al camino, automáticamente nosotros sabemos que está hablando de la persona de Jesucristo, porque conocemos lo que dice Juan. Bueno, vamos a verlo, ya todos lo conocemos. Juan capítulo 14 y versículo 6, súper famoso, muy famoso esta porción de las Escrituras. Si no se lo sabe de memoria, le recomiendo que se lo memorice. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese versículo lo dice todo. Fíjense, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por María. No, ahí no dice eso. Ahí no dice que yo voy al cielo o al Padre por María. Dice, yo voy al Padre por medio de Cristo Jesús. Nadie va al Padre sino por mí. No dice Buda, no dice Mahoma, no dice guardar los mandamientos, no dice por la hostia, no dice por ser bautizado, etcétera. Dice por Cristo Jesús, y nada más por Cristo Jesús es que nosotros podemos llegar al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el camino y la verdad y el único quien da vida eterna. Entonces, aquí cuando habla de camino, habla de la persona misma de Cristo Jesús. Sin embargo, no nada más habla de la persona de Cristo, sino cuando menciona Hechos capítulo 9, versículo 2, mujeres y hombres de este camino, con mayúscula, no solamente habla de la persona de Cristo, sino que habla de la denominación o de la nueva iglesia. Podremos decir ahora, por ejemplo, tenemos bautistas de la convención, pentecosteses, bautistas negros, bautistas primitivos, bautistas de libre albedrío. Esos nada más son los bautistas y hay más. Y luego tenemos pentes, tanto trinitarios como unitarios. Tenemos metodistas, tenemos presbiterianos, tenemos un montón de denominaciones. Los católicos dicen, la Iglesia Católica Romana fue la primera iglesia. Bueno, eso tampoco es cierto, porque no lo podemos ver aquí en la Biblia. Aquí los romanos llegaron a ser iglesia muchos años después. Y de hecho la Iglesia Católica Romana como tal, la cual fue empezada por Constantino, fue en el año 313 o 314 después de Cristo. Entonces ellos ni siquiera estuvieron ahí. ¿Okay? Aquí la denominación se llama el camino. ¿Sí? Así se llamaba la iglesia, el camino. Y nosotros podríamos decir, hay iglesias que se llaman Iglesia Bautista, el camino. No. No existían las denominaciones. O eras salvo y creías en Cristo y eras parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, o no lo eras. O eras parte del camino o no eras parte del camino. No había denominación. La denominación era el camino.
Así se llamaba, no era bautista. Lamento decirles, bautistas. No era presbiteriano, lamento decirles, presbiterianos. Es el camino. Esa era la primera iglesia, así se llamaba, esa era la denominación. El camino. ¿Y cuál era el camino? Cristo. De hecho, hay muchos lugares en el libro de Hechos donde podemos ver el término el camino refiriéndose a el cuerpo de Cristo como denominación. Vamos a verlo. Hechos capítulo, bueno, aquí lo vemos, que lo acabamos de mencionar. Hechos 9:2, se ve aquí que habla del camino. Pero si nos adelantamos a Hechos capítulo 19 y versículo 9, volvemos a ver esta palabra para hacer referencia a la iglesia. Pero endureciéndose a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces ahí vuelve a existir el término camino, no nada más hablando de Cristo mismo, sino de la denominación que Cristo había hecho, la iglesia nuevo testamentaria. También lo podemos ver en 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Podemos verlo también en 22:4. En 22:4 nosotros leemos: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo, entregando en cárceles a hombres y mujeres. Podemos verlo en 24:14 también. Dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. También lo podemos ver en 24:22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo. Y de hecho hay otros versículos también que hacen referencia a la iglesia primitiva utilizando el término camino. Entonces, no, la iglesia católica romana no es la primera iglesia. No, los bautistas tampoco fueron los primeros, ni los presbiterianos. La religión y la denominación de ellos era Cristo. Su denominación era Cristo. El nombre de la denominación llegó a ser conocida como el camino. Okay. Esa era la primera iglesia, el camino. Continuamos. Hechos capítulo 9, versículos 3 y 4. Mas yendo por el camino, ahí camino minúscula no hace referencia a la iglesia, sino literalmente el camino, la avenida a Damasco. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Refería Pablo este incidente, o refiere a Pablo este incidente en dos ocasiones más. El testimonio de Pablo es tan grande, tan majestuoso, que él habla nuevamente de estos hechos en el capítulo 22 y también en el capítulo 26. Es decir, que él da su testimonio de salvación. Esto para nosotros como creyentes debe de ser importante. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo con un inconverso, cuando yo hablo con alguien que no es salvo, yo tengo que dar testimonio de lo que yo viví. Tengo que darles testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. De hecho, existe un tipo de sermón que se llama sermón testimonial. Y en el sermón testimonial es cuando el pastor o el predicador está dando su testimonio personal con la palabra de Dios. Utiliza la palabra de Dios para explicarle a los inconversos y los oyentes lo que le sucedió a él. Okay. Vamos a continuar. Bueno, les vuelvo a repetir, esto se hace mención, Pablo, de su conversión en Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. La verdad es que Pablo no se cansaba de hablar de su conversión, era algo que él continuamente hacía.
yo conozco hermanos en Cristo que constantemente, a cada rato, diario, están diciendo, pues déjame decirte lo que Dios hizo por mí. Es importante, da testimonio de lo que Cristo hizo por ti y ciertamente de quién es Cristo. Y no solamente hace repetición en Hechos 22 y Hechos 26, sino también lo hace en Filipenses. Vámonos rápidamente a Filipenses capítulo 3. Aquí él también da testimonio de lo que le ocurrió. Empezando en el capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de las multitudes del cuerpo. ¿Dónde está? Estoy en Filipenses. Creo que me equivoqué. A ver, vamos a ver si es Gálatas. Se pega, sí, ya sé. Se van las cabras al cerro y allá se quedan. Ok, Gálatas capítulo 3, vamos a ver si es aquí. Bueno, se los debo. Pero él da su testimonio no nada más en Hechos 22 y en Hechos 26, sino que estoy casi seguro que también lo hacen Filipenses. Bien, vamos a continuar. Notemos también en donde estamos aquí en Hechos capítulo 9, notemos que dice que él cayó a tierra. Vamos a volver a leer. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor sur, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. Ahora, una cosa interesante es que él no fue el único que cayó en tierra. De hecho, todos los que lo acompañaban terminaron en la tierra. Algunas personas piensan que pues iban cabalgando arriba de un burrito, posiblemente, pero yo no creo que haya sido un burro específicamente. Un animal de carga, sí, posiblemente un caballo. Recuerden, el burro representa ¿qué? El asno representa la paz. Eso es lo que representa un asno. Pero él no venía en son de paz. Él venía en son de guerra. Y el animal que representa la guerra es el caballo. No el asno, no el burro, que representan totalmente el opuesto. Pero nuevamente eso nada más es por cuestiones de convicción propia. Sin embargo, para continuar aquí, todos se cayeron de los animales donde venían, no nada más Pablo. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 26, la segunda vez que da su testimonio. Hechos capítulo 26 y versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Por lo tanto, en esta tercera repetición, en Hechos 26, podemos notar que todos son los que cayeron al piso, todos cayeron al polvo. ¿Por qué me persigues? Es lo que la pregunta que Cristo le hace. Ahora recuerden, Cristo para este punto ya había fallecido, ya había muerto, ya había sido sepultado, ya había resucitado, no estaba muerto, estaba vivo. Y Cristo Jesús, en persona, post resucitado, se manifiesta delante de Saulo y le pregunta: ¿por qué me persigues, Saulo? Pero espérame, tú tienes que pensar, pero él no estaba persiguiendo a Cristo. Él estaba persiguiendo la iglesia. Cristo ya había fallecido, Cristo ya estaba en gloria, no era a Cristo el que estaba entonces él persiguiendo, ¿verdad? No. Pero la realidad es que si tú persigues a la iglesia, estás persiguiendo a Cristo mismo. Y existe una... Vas a pagarla muy caro.
Si tú odias a la iglesia, si tú tienes un odio hacia la verdadera iglesia de Cristo, los salvos, si tú no amas a la iglesia, si tú tienes un problema en la persecución de la iglesia de cualquier manera, dices, bola de hipócritas, etcétera, etcétera, y hay un maltrato, entonces tú estás en contra de Cristo mismo, estás persiguiendo a la persona de Cristo. Veamos qué dijo Cristo en el libro de Mateo. De hecho, si tú eres así, déjame decirte que la vas a pagar muy caro. Mateo capítulo 18, este es un capítulo muy famoso, que es el versículo de la disciplina de la iglesia. Pero Mateo capítulo 18 y versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, es decir, la iglesia, los salvos, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiese en lo profundo del mar. Es decir, que si tú haces tropiezos para la iglesia, si tú persigues a la iglesia, si tú le buscas un daño a la iglesia, si tú tienes odio de la iglesia, te conviene mejor matarte. Eso es lo que está diciendo esto. Si no me creen, léanlo. Mateo 18, 5 a 6. Te conviene más matarte. ¿Por qué? Porque la vas a pagar muy caro. La persecución de la iglesia es la persecución de la persona de Cristo mismo. Pablo la pagó muy caro. Ustedes dicen, no, pero él fue salvo. Sí, sí fue salvo. Pero pagó muy caro en esta vida lo que él hizo. Sí, Dios le perdonó todos sus pecados. Claro, todos sus pecados fueron perdonados. Todo lo que le hizo a la iglesia fue perdonado, pero eso no implica que no hubiera o no hubiese consecuencias de lo previamente hecho. Y esto sabemos por lo que dice Hechos capítulo 9 y versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo padeció en esta vida grandemente a causa de la persecución que él causó a la iglesia, la cual era una persecución directa en contra de la persona de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque a la hora de perseguir a la iglesia, estás persiguiendo a Cristo mismo y la vas a pagar muy caro. Ahora, parte de la paga, de la consecuencia, las consecuencias que tuvo Pablo, gran parte de esto tiene que ver con su aguijón en la carne que él describe. Pablo describe que él tiene un aguijón de la carne. Pues, ¿cuál fue ese aguijón? Muchas personas no entienden eso, pero su aguijón en la carne habla de su ceguera. Pablo tenía un problema muy serio con sus ojos. Y esa ceguera comenzó, yo estoy seguro, aunque la Biblia no nos especifica, pero por razonamiento y lógica, vemos o entendemos que este problema oftalmológico que tenía Pablo o Saulo empezó este mismo día. Fue hecho ciego, fue cegado. Después vamos a ver más adelante que se le impusieron las manos, se oró y se cayeron de sus ojos como escamas. Pero todas las epístolas de Pablo, él no escribió ninguna. Ninguna fue escrita con su puño y su letra, salvo el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas él dice que él escribió con su puño y letra. Todos los demás epístolas de Pablo, él tenía secretarios. Y él utilizó varios secretarios para escribir sus epístolas. Él no podía escribir porque tenía el aguijón en la carne, lo cual era la ceguera. Y la ceguera comenzó cuando esto sucedió ese día en el camino a Damasco. Y a partir de eso, él sufrió grandemente las consecuencias de lo que él le había hecho a la iglesia. Y padeció a partir de ese día grandemente por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, continuamos. Versículo 5.
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto es muy interesante, muy interesante. La ignorancia de Saulo, tremenda. Él siendo una de las personas más educadas y más religiosas en su momento, en su tiempo, sumamente educado, conocedor de la palabra de Dios, como yo creo que hasta el día de hoy muy pocos llegan al conocimiento que tuvo Saulo. Saulo tenía una comprensión del Antiguo Testamento de una forma increíble, pues él estudió bajo los pies de Gamaliel. Él es graduado o fue graduado de la Universidad de Tarso también. Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, él mismo lo dijo. Vamos a ver que él estudió a los pies de Gamaliel. Hechos capítulo 22. Bueno, vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Hechos capítulo 22, versículo 1 al... vamos a ver. Sí, del 1 al... Vamos a dar la lectura nada más. 22. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que le hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Era un hombre educado, era un hombre religioso, era un hombre celoso del fariseísmo, celoso de su religión, del judaísmo. Pero a pesar de que él era tan religioso y tan conocedor de las Escrituras, no conocía a Cristo. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? La realidad es que en la actualidad existen muchas personas que son sumamente religiosas. Leen la Biblia constantemente. Es más, esta semana pasada fui a un taller mecánico y me acompañó mi esposa. Y mi esposa se dio cuenta que la señora que me atendió en el taller mecánico, la secretaria, tenía su Biblia abierta y ella estaba estudiando el libro de Jeremías. Pero yo no me di cuenta. Mi esposa fue la que me dijo. Saliendo del taller me dice mi esposa, ¿te diste cuenta que ella estaba leyendo su Biblia? Y yo dije, sí. Le dije, no me di cuenta, pero le dije, lo que sí me di cuenta fue que toda la idolatría, había mucha idolatría adentro del taller mecánico. Y ella estaba religiosamente estudiando su Biblia. Pero les garantizo algo, ella no conoce de Cristo. Religiosa, estudiosa, pero no sabe quién es el Señor Jesucristo. No entiende porque no lo ha hecho su Señor personal. Si así fuese, no tendría sus ídolos y sus veladoras y ese tipo de cosas. No tendría nada de esto porque conocería quién es el único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesús. Y solamente en Él, en cuyo nombre hay salvación y en ningún otro. Ella no lo pudo comprender porque no conocía a Cristo a pesar de que ella era súper religiosa. Al igual que Pablo, súper religioso, pero no sabía quién era a quien estaba él persiguiendo. No lo conocía. Lo interesante aquí es que él lo llama Señor. La forma en que está el griego ahí escrito para la palabra Señor implica que él está aceptando una deidad. Está aceptando a algo como señorear sobre él. Está aceptando a algo o a alguien como mayor a él y se pone bajo la disposición de él. Pero el hecho de que lo llama Señor implica que el Espíritu Santo estaba trabajando con él. Porque nadie puede conocer a Dios y llamarlo Señor sin el conocimiento o sin la intervención del Espíritu Santo.
Vamos a ver eso. 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 3. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Saulo llama a Cristo Jesús Señor. ¿Por qué? Pues, de acuerdo a lo que nos dice 1 Corintios, es porque hubo una intervención del Espíritu Santo en la vida de Saulo, lo cual le llevó a reconocer que este Jesús que él perseguía es el Señor de señores y Rey de reyes. Hubo intervención del Espíritu Santo para que él lo llamara Señor. Bueno, eso lo voy a usar en un momento, el versículo también 13. Pero hasta el final vamos a usar 1 Corintios 12, 13. Bien, continuamos. Si tú no aceptas o no reconoces a Jesús como Señor, si tú aún insistes que la salvación es por obras, si aún insistes que la salvación es por bautismo, si insistes que la salvación es por tragarte la hostia, ¿okay? La verdad es que no has conocido al Señor Jesucristo. Y si no has conocido al Señor Jesucristo, no hay protección de tu alma, no hay salvación para tu alma. Al contrario, hay destrucción. Vamos a ver, 1 de Juan, bueno, esto ya todo lo conocen, 1 de Juan 5:12, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es decir, que si tu diosa es María, y tú crees que la salvación es por medio de ella, no tienes la vida. Si tú crees que la salvación es por medio de portarte bien y guardar los mandamientos, no tienes la vida. Si tú crees que es por el budismo zen y los 8 caminos de iluminación, no tienes la vida. Si tú crees que la salvación es por medio de el profeta Aarón y Samuel Joaquín y el Nazón o Nacón o quién sabe cómo se llama, no tienes la vida. En ningún otro nombre bajo el cielo dado los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, nada más en el nombre de Cristo Jesús. Tienes al Hijo, tienes la vida. No tienes al Hijo, no tienes la vida. Vamos a ver otros versículos muy famosos también que sucedieron aquí en la vida de Nicodemo. Juan capítulo 3 versículo 18, muy famoso. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por Cristo Jesús, nada más. Y también Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú no crees que la salvación es por medio de Cristo y lo que Él hizo en la cruz, la ira de Dios está sobre ti. ¡Wow! Esta era la vida de Saulo antes de ser convertido. La ira de Dios estaba sobre él porque él no había creído en Cristo Jesús como su único y propio Salvador. Creía en su religión, creía en el judaísmo, creía en todo lo que le decían los sacerdotes y todos ellos. Y no creía en Cristo Jesús. La ira de Dios estaba sobre él. Pero le llama Señor por medio del Espíritu Santo y fue salvo por él. La segunda cosa que vemos aquí en el versículo 5 es que Cristo le pregunta, ¿dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Muchas personas no comprenden a lo que se refiere ahí, pero realmente es sencillo. Lo voy a explicar muy rápido. En los tiempos de Cristo, es más, hasta hace 100 años, en algunos lugares todavía lo usan, cuando había agrónomos que estaban trabajando los campos, campesinos, y ellos iban a abrir
zanjas para poder echar la semilla. ¿Ah? Ellos lo hacían con bueyes. El arado era con 2 bueyes, un par de bueyes, y el arado. En algunos lugares del mundo todavía sí lo trabajan. Entonces estaban los bueyes trabajando y caminando y jalando del arado para abrir los surcos en las parcelas. Y cuando el buey o uno de los bueyes se empezaba a mover hacia un lado, pues ya los surcos ya se empezaban a hacer chuecos. ¿Y qué tenía que hacer el granjero? Pues tenía un palo largo con un pico. Ese pico se llamaba y se llama aguijón. Por lo tal, cuando este buey empezaba a salirse, el dueño agarraba el aguijón y ¡tas! Y se los picaba contra las costillas y el buey ¡ay! Y se regresaba. ¡Ay, no, para allá no es! Y se enderezaba el buey. Y luego este se empieza a mover. Y el campesino, ¿te quieres mover? Y le metía el aguijón en la otra costilla. ¡Ay! Por ahí no es. A eso se refería el versículo 5 de capítulo 9, cuando Cristo le pregunta a Pablo, o le dice a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué? Porque Pablo era como ese buey que se estaba, pero él quería pelear contra el que tenía el aguijón. El que tiene el aguijón es Cristo Jesús. Y el buey estaba en contra. Digo, yo no quiero, yo no te acepto. Yo no te quiero como mi Señor. A ver, pícale otra vez. Y le dolía. Era una rebeldía total por parte de Saulo a aquel quien tenía el aguijón. Y eventualmente, el buey que se le pica y se le pica y se le pica y se le pica, se endereza y comienza a caminar derechito. Esto fue lo que pasó entre Saulo y Cristo Jesús. Saulo estaba rebelde contra Dios, rebelde contra Cristo, persiguiéndolo, y yo no quiero, y Dios le picaba y le picaba, y eventualmente, ¿saben qué? Saulo llamó al que tenía el aguijón, Señor, me someto ante tu autoridad. Bien, continuamos. 9:6. Dice, el templado y temeroso dijo, Señor, pongan atención, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquel que estaba desviándose y atacando al que tenía el aguijón, ahora dice, no, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quieres que yo haga el surco? Yo hago el surco. Yo voy a hacer el surco para la cosecha. Voy a hacer el surco para plantar la semilla. Voy a abrir el surco sin que tú me estés dando de picotazos en las costillas. Pues lo voy a hacer porque tú eres mi Señor y yo tengo que depositar la semilla. Heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Déjenme decirles algo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y propio Salvador, llegamos a ser esclavos o siervos suyos. Es decir, que ahora mi vida está en torno a la persona de Jesucristo y yo tengo que decir y preguntar, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Por qué? Porque Él es el dueño, yo soy el esclavo, yo soy el siervo. Si yo tengo un Señor, yo tengo que acatarme a la voluntad de mi Señor, de mi dueño. ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí. Y déjenme decirles algo. Yo tuve me ha pasado en varias ocasiones, hay hermanos que me han dicho, ¿y por qué usas a aquel hermano?
¿Por qué lo pones a predicar los miércoles? ¿O por qué escoges a tal persona para ser el maestro de escuela dominical? Predica re feo, da clases re feo. ¿Por qué escoges a aquel hombre para que él predique el domingo por la tarde? No, si ellos no predican, son re malos y esto y esto y esto y esto y aquello. ¿Por qué no usas a alguien más? Mi respuesta es porque ellos son los que dicen, heme aquí. Ellos son los siervos que, aunque imperfectos, están dispuestos a decir, Señor, aquí estoy, úsame. Úsame. Aquí estoy para tu servicio, úsame. Mi servicio es imperfecto, pero lo hago porque usted es mi Señor y Salvador y yo le amo. Úseme, Señor. Me dicen, ¿y por qué no pone al hermano fulano en vez de él? Porque él no dice, heme aquí. Pero si él predica mejor. Sí, pero no dice, heme aquí. No está dispuesto a ser utilizado. No quiere ser una herramienta para Dios. Dice, sí, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo. Y ya, yo no quiero ir al infierno. Yo creo en Él y me arrepiento. Y reciben a Cristo Jesús, pero después de eso ya no hay servicio. Reciben a Cristo, son salvos por gracia, por medio de la fe, se supone. Y posterior a eso ya no sirven. Calientan la banca, no hay el heme aquí. Posiblemente sean sumamente educados, posiblemente incluso fueron hasta un instituto bíblico. Posiblemente usted tenga todas las facilidades de palabra. Pero si tú no dices, heme aquí, no vas a ser utilizado. Y vamos a terminar utilizando a aquellos que posiblemente no tengan tus mismas cualidades, pero digan, Señor, úsame. De hecho, Pablo mismo, su servicio fue imperfecto. Su servicio estaba lleno de errores y lleno de problemas. Lo único que tenemos que hacer es ver Romanos capítulo 7, donde todo el capítulo, Romanos capítulo 7, todo el capítulo está dedicando eso a Pablo, a hablar de la vieja naturaleza. Y él dice, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. ¡Ay, miserable de mí! Estoy en este cuerpo de pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Es decir, que en este cuerpo, mi servicio a Dios va a ser imperfecto porque sigo estando en la carne, aunque ya soy salvo por gracia, por medio de la fe. Mi servicio es imperfecto. Pero la cuestión es mi postura y mi actitud. ¿Tienes el envíame a mí, heme aquí, aquí estoy? ¿O tienes la actitud de, pues qué feo predica, deberías de poner a otro? ¿Qué mala actitud es esa? Y él está ahí detrás del púlpito predicando o haciendo el servicio de Dios porque él dijo, heme aquí, con una actitud de amor, con una actitud de servicio. En cambio tú, que se supone que eres más educado, dices, ponga a otro, pero yo no lo quiero hacer. Híjole, ahí es donde yo tengo que preguntarme, ¿serán ellos verdaderamente salvos? Porque el creyente, nuestro deber, la razón de nuestra existencia es para servir a Dios. Y si tú no estás sirviendo a Dios, tu existencia no vale. Eres un desperdicio de aire. Eres un desperdicio de persona. Porque Dios te diseñó y te hizo para decir, heme aquí, envíame a mí, quiero servir. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si no lo estás haciendo, eres un desperdicio de piel. Vamos a verlo, Primera de Crónicas. Bueno, aquí tengo algunos versículos, tengo muchos. Vamos a ver, Primera de Crónicas. No sé si es Crónicas o si es Corintios. Ahorita nos vamos a desmentir. Primera de Crónicas 15:58. Dice... No, ese no es. Entonces sí es Corintios. Tiene que ser Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 15 y versículo 58. Ese sí es.
1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero ahí la palabra clave es trabajo, constante, firme, creciendo en la obra. Si esta no es una descripción que habla de tu persona, tú tienes un problema. Si tú no estás trabajando, si no estás constante en el trabajo, si no estás firme en el trabajo, si no estás en la obra del Señor, siempre eres un desperdicio de piel y nos estás robando el aire a todos los demás. ¿Por qué? Porque nuestra razón de existencia en esta vida como creyentes es para servir en la obra del Señor siempre, de forma constante. Si esta no es una descripción tuya, ya te dije lo que eres. Un desperdicio. Vamos a ver otros versículos. Juan capítulo 12 y versículo 26. Nos dice la palabra de Dios. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno no me sirviere, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, ¿cuál es lo opuesto? Si no le sirves, ¿te deshonra? Pues sí, exactamente. Ponte a pensar, si tú recibiste a Cristo como tu único y propio Salvador por gracia por medio de la fe, no por obras, no por hostia, no por bautismo, no por nada más, por gracia por medio de la fe, y tú dices ser creyente, considera cuánto le estás sirviendo. ¿Cuántas horas a la semana le dedicas a Dios? ¿Cuántas horas a la semana estás estudiando tu Biblia? ¿Cuántas horas a Dios estás enseñándole a otros? ¿Cuántas horas estás evangelizando? ¿Cuántas horas estás discipulando? Si tu respuesta es, 5. Oye, ¿sabes qué? Discúlpame, pero es un desperdicio. Eres un desperdicio. Somos hechos para servir. Vamos a ver también otro muy famoso, Romanos capítulo 12 y versículo 11. Dice la palabra de Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo esto es la razón de nuestra existencia como creyentes. Si no estás sirviendo, si no dices heme aquí, tú no tienes lugar para apuntar dedos y decir, es que él predica bien feo, mejor ponga a otro. Pues ponte tú, mi amigo. Ponte tú. ¿Cuántas horas a la semana sirves? ¿No estás sirviendo? Ponte a hacer algo. Si no eres un desperdicio, tu razón para existir no vale si no sirves. Bien, continuamos. Versículo 7, Hechos 9:7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Más adelante, cuando nosotros estemos estudiando capítulos 22 y capítulos 26, vamos a ver que ellos en efecto sí escucharon. Bueno, vamos a leerlo. No es que no hayan escuchado, sí escucharon, pero no supieron qué se dijo. Vamos a verlo. Hechos capítulo 22 y versículo 9. Dice la palabra. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces escucharon la voz, vieron la luz, pero no escucharon, no entendieron. ¿Por qué? Porque era exclusivo para Saulo. Era con Saulo que el Espíritu Santo estaba trabajando, no con los otros. Y esto también nos llama la atención. Vamos a ponerlo de una forma práctica. Vamos a suponer que estamos llevando el evangelio a 4 personas. Y las 4 personas ahí están escuchando el evangelio. Y las 4 personas están escuchando exactamente lo mismo, las mismas palabras, están escuchando todo. Pero nada más uno de ellos llega al conocimiento de Cristo Jesús y los otros 3 no. Si escucharon el mismo mensaje, todo fue lo mismo,
Pero nada más uno le recibió, los otros te rechazaron. Bueno, es porque el Espíritu Santo se enfoca con una persona en particular. Recuerden, no es, ¿cómo lo llaman? No es ¿cómo dices? Gracias, no es colectivo. Exactamente, la salvación no es colectiva, la salvación es individual. Y quien lleva al arrepentimiento personal es el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo estaba trabajando con Pablo, mas no estaba trabajando con nosotros, o con Saulo, perdón. Bien, continuamos. Versículos 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra, y pues obviamente también los otros, ya estudiamos que todos cayeron a tierra, no nada más él. Y abriendo los ojos no vio nada, a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Una cosa que quiero poner algo de énfasis aquí es que Dios le cegó. Físicamente él vio la gloria de Dios parcialmente. Si él hubiera visto la gloria de Dios en su totalidad, dice la Biblia, ciertamente hubiera muerto. Por lo tanto, sabemos que parcialmente vio la gloria de Dios, pero fue suficiente para dejarle ciego. Dios entonces, vamos a verlo desde un punto de vista un poco más práctico. Dios, a causa de su gloria, cerró los ojos físicos de Pablo, pero por medio del Espíritu Santo abrió los ojos de la fe de Pablo. Cerró sus ojos físicos para abrir sus ojos de su corazón. Esto es lo que nosotros también tenemos que entender, que muchas de las cosas que hay, que nosotros vemos, las cosas que nos rodean, son obstáculos para no ver a Cristo. Son obstáculos para no abrir mi corazón a Él. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, si no lo veo, no lo creo. Dios tuvo que físicamente cegar a Saulo para que abriera sus ojos espirituales, sus ojos de la fe. Muchas veces nosotros en la actualidad, esa es la realidad, estamos con los ojos abiertos a las cosas de este mundo, que no estamos viendo con los ojos de la fe. Todo comienza por medio de los ojos en cuestión a lo material. Si yo lo veo, yo lo deseo, pero si yo no lo veo, no lo deseo. Mi deseo es ver a Cristo, mi deseo es conocerle más, pero eso no es por medio de estos, es por medio de este. Vamos a continuar. No comió ni bebió. Esto nos muestra algo interesante acerca de Pablo. Entonces está ciego, no bebe, no come. No sé si usted ha estado, seguramente, cuando usted se ha vendado los ojos, o cuando apagan las luces y usted estaba encandilado y no ves nada y andas. Estás todo confundido. No ves nada. Esa fue la reacción de Pablo. Era una confusión. Él estaba confundido en su ceguera, a tal grado que incluso la comida y la bebida, él no encontraba o no entendía realmente lo que había pasado con él. Una confusión. Cuando la gente es salva, las reacciones pueden ser diferentes. Hay personas que se entristecen mucho, aceptan a Cristo como su Salvador y se ponen tan tristes por el arrepentimiento a causa del pecado que ellos han hecho en el pasado. Algunos son súper gozosos, las reacciones de gozo, ¡woo! ¡Ya soy salvo! Otras personas lloran de alegría y por el peso que se les quitó y sollozamente, así, tristes, así, pero con una alegría. ¿Por qué estás llorando? Porque Cristo me salvó. La reacción a la salvación de la gente es diferente. Nunca es igual, porque no todos somos iguales.
Pero en el caso de Saulo, parece ser que la reacción a su conversión fue una confusión total. Continuamos. Versículos 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió, fíjense, heme aquí, Señor. Servicio. Ananías, por ser salvo, él servía y él dijo: aquí estoy, utilízame. Pero ese no es el punto, ya hablamos de eso, vamos a continuar. Ok. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Muy interesante, ahorita vamos a hablar de eso. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Bien, Saulo de Tarso, un hombre muy inteligente, está sentado en la oscuridad, inútil y confundido, y Dios le manda a Ananías, y Ananías llega, y el Espíritu Santo, no olvide, no trabaja a través de sueños ni visiones en el día de hoy, porque la Biblia ya está completa, pero en ese tiempo todavía estaban en transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces Saulo tuvo la visión, Ananías tuvo una visión, y se encuentran en esta casa de Judas, la cual está en la calle llamada derecha. Ahora, un dato interesante es que esa calle aún existe hoy. Si ustedes recuerden la calle o la ciudad de Damasco, no sé qué tanto estén en historia mundial, pero la ciudad de Damasco es una de las ciudades más antiguas del planeta Tierra. Es muy, muy antigua Damasco, todavía existe hoy, y la calle derecha todavía se encuentra el día de hoy. En la ciudad se mueve esa calle de oriente a poniente, y su nombre actual es Darb el Mustaqim. Darb el Mustaqim. Y esa es la calle derecha, es una calle muy turística, dado a los lectores de la Biblia, ¿no? Van y llegan ahí a Damasco y van a la calle Darb el Mustaqim y dicen: esta es la calle donde fue convertido, o donde las escamas se le cayeron a Saulo, donde ahí estuvo con Ananías. Por lo tanto, pues un dato interesante. Versículos 13 al 16. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya expliqué eso último del versículo 16. Es parte de la paga, de la consecuencia de lo que él había hecho con los creyentes. Pero fíjense lo que dice él: es mi instrumento escogido. Ciertamente, Dios usa lo peor de lo peor de lo peor para humillar al mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando nosotros observamos los apóstoles de Jesucristo, nosotros vemos que entre ellos hubo varios asesinos. Entre ellos, pues obviamente Pablo. Pablo fue un asesino, perseguidor de la iglesia. Judas el Celote también. Recuerden, Celote no es el apellido. Celote es al grupo de asesinos al que pertenecía. No, Judas, Santiago el Celote o Judas el Celote. Bueno, Jacobo el Celote o Judas el Celote. No. Bueno, búscalo. Bueno, uno de sus apóstoles fue Celote, y Celote es el grupo al que pertenecía, no es su apellido. Y a lo que se dedicaban los celotes era, ellos buscaban a romanos que estuvieran solos, o que no estuvieran acompañados. Y el trabajo de los celotes era ir y asesinar a los romanos que estaban sobre el liderazgo de Simón el Celote. Ok, gracias. Entonces, eso hacían los celotes, asesinaban romanos cuando estos se encontraban solos. Dios, nuestro Señor Jesucristo, tuvo asesinos dentro de sus apóstoles. La Biblia dice que escoge a lo peor del mundo. Y en este caso,
Pablo fue o llegó a ser el instrumento de Dios, primero a los judíos. Esto lo podemos ver en Hechos, vamos a ver algunos versículos. Hechos capítulo 13, versículo 14, dice: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ese no es el versículo que... sí. Entonces entraron en la sinagoga, es decir, judíos. ¿Ah? Bien, ahora si nos vamos al 14.1 también lo podemos ver. 14.1: aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos. Después en el 17, capítulo 17, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y también el versículo 10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Todos los primeros ministerios de Pablo eran para con los judíos. Sin embargo, su misión principal ciertamente fue para los gentiles. Vamos a ver Romanos capítulo 11 y versículo 13. Romanos 11, 13 nos dice, si lo encuentro uno de estos días. 11, 13 nos dice: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. También lo podemos ver en el 15, 16 de Romanos, dice la palabra de Dios: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la gente sea ofrenda agradable. Por lo tanto, podemos ver que él no solo le da el evangelio a los semitas, sino que también le da el evangelio a todos los gentiles, esto es, a la descendencia de Jafet y también a la descendencia de Cam. Y Cristo mismo dijo que él sería instrumento escogido para llevar el nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Esto fue exactamente lo que hizo Pablo. Fue a los judíos, fue a los gentiles y también dio testimonio de Cristo Jesús ante reyes. Primero ante el rey Agripa. Esto lo vemos en Hechos capítulo 25, mostrando esto. Todo esto nos muestra que nuestro Señor Jesucristo ciertamente hizo su voluntad con la vida de Saulo. Y lo que Dios le dijo a Ananías que él haría, todo se cumplió. Predicó a los gentiles, predicó a los judíos y también predicó a reyes. Vamos a verlo. 25-23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Pablo le predicó al rey Agripa. También lo podemos ver que posiblemente, no digo que sea un hecho, pero posiblemente Pablo también predicó delante del César. Recuerden que él apeló a César, dice: a César apelo, y lo llevaron a Roma. Posiblemente él estuvo delante del César, pero no tenemos pruebas de esto, porque el César siempre trabajaba por medio de... los Césares eran importantes, entonces trabajaban por medio de gente del Senado o posiblemente de otras personas en sustitución de César mismo. Entonces no lo sabemos, pero lo podemos ver que por lo menos él sí estaba en el tribunal de César. 25, Hechos 25, capítulos 25, versículos 10 al 12. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy. Ahora, ¿estaba César presente en el tribunal? No sabemos, pero sí estaba Pablo ahí. Donde debo ser juzgado, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Y también lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículos 16 y 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen.
Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Él ahí estuvo, y la predicación y la profecía de nuestro Señor Jesucristo acerca de la persona de Saulo se llevó a cabo al pie de la letra, como Cristo le dijo a Ananías que acontecería. Vuelvo a repetir, la intervención del Espíritu Santo en la conversión de Saulo era inminente. Ya mencionamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Pero todo esto, la conversión de Saulo, tiene que ver con algo que Cristo había dicho en cuestión al Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículos 14 y 15, cuando Cristo iba a ascender al Padre, Él no los iba a dejar huérfanos, no los iba a dejar solos a los creyentes. Y Él dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, haciendo referencia al Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre es mío y os lo hará saber. Por lo tanto, fue el Espíritu Santo quien le dio a saber a Pablo quién era Cristo. Fue el Espíritu Santo quien le mostró a Pablo que Cristo es Señor de señores. Fue el Espíritu Santo, por medio de una salvación verdadera, que llevó a Saulo a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, el heme aquí. Damos gracias a Dios por ese Consolador que nos ha dejado, quien nos guía, nos lleva y nos ha mostrado el camino a la persona de Jesucristo. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. ¿Qué diferencia? Hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué cambio? Todavía él es Saulo de Tarso, él no ha cambiado, él sigue siendo Saulo de Tarso. Pero ahora él es hermano Saulo. Ya no es el enemigo, sino que es un hermano. Cualquier persona que ama al Señor Jesucristo es hermano a los otros creyentes, porque ha sido puesto dentro de la familia de Dios. Somos salvos por sangre, somos hermanos de sangre. Eso es algo que yo empujo mucho en nuestra iglesia, que somos hermanos de sangre. La verdad es que yo le doy gracias a mi Señor que yo tengo 2 hermanas carnales y las 2 son salvas. Pero si ellas no fueran salvas, realmente yo no tendría mucho que ver con ellas. Si ellas no aman a mi Señor, entonces, ¿qué tengo yo que ver con ellas? Pero afortunadamente mis hermanas carnales sí son salvas y aman al Señor. Y por lo tanto yo puedo tener una relación íntima con ellas, al igual como tengo con cualquier otro hermano en Cristo. Mi relación carnal con mis hermanas no es nada. Es mi relación espiritual con ellas que realmente tiene valor. Por lo tanto, nuestro interés siempre es para con nuestros hermanos de sangre en Cristo Jesús, lo que importa. Estamos llevados a las tinieblas a la luz y puestos en el cuerpo de Cristo. Por eso es que todos los que han creído somos hermanos en Cristo. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vida y levantando la vista, también la vida, y levantándose fue bautizado. Muy interesante. La vida y la vista y la vida espiritual, él la recibió previo al bautismo. Después de haber sido salvo, después de todas estas cosas, fue que él fue bautizado, pero no fue el bautismo lo cual
le dio la salvación. Fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él creyó gracias a la intervención del Espíritu Santo. Y después de eso, él sirvió. Aquí lo vamos a terminar. Pero la realidad es esta. Si tú recibiste a Cristo como tu Salvador por gracia, por medio de la fe, no por hostia, no por bautismo, no por obras ni por nada, nomás por el nombre de Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario y en el arrepentimiento de tus pecados, le aceptaste a Él, entonces deberías estar sirviéndole. Siempre, dice la Biblia. No parcialmente, no con una mala actitud, sino en amor hacia Él, y por Él lo hacemos. Si tú dices que tú aceptaste a Cristo como tu único y propio Salvador, por gracia, por medio de la fe, por intervención del Espíritu Santo, como Pablo lo hizo, pero no estás sirviendo, examínate, dice la Biblia, y ve si verdaderamente eres salvo o nada más es de labios para afuera. Porque el que verdaderamente es hijo de Dios va a servir a su dueño. Terminamos con el versículo 19. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No había comido por 3 días, no había bebido por 3 días, estuvo en una confusión tremenda. Eventualmente él comprendió qué fue lo que había sucedido, eventualmente comprendió quién se le apareció, entendió de forma inmediata quién fue. Y después de ese tiempo de confusión, finalmente echó taco, tenía hambre, recobró fuerzas y sirvió de tiempo completo. Si tú ya fuiste salvo, si tú ya fuiste bautizado, si tú ya pasaste ese tiempo inicial en Cristo Jesús, ¿por qué no le estás sirviendo? Sírvele hoy. Sírvele hoy. Vamos a terminar en oración. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. La semana que entra regresamos y vamos a estudiar Felipe y el eunuco. Vamos a terminar en oración. Señor y Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por su salvación, sus hermosas, ricas bendiciones. Le pedimos, Señor, que este estudio de Saulo realmente sea de impacto en la vida de aquellos quienes dicen que han hecho profesión de fe, aquellos quienes dicen que son salvos. Señor, te pido que ellos sirvan y que digan, heme aquí. Y que en vez de apuntar los dedos y dicen, es que fulanito predica feo, fulanito enseña feo, entonces que ellos se pongan las pilas y digan, Señor, yo quiero hacer esto, Señor, yo quiero servir, Señor, heme aquí, Señor, utilízame, Señor, yo quiero ser un instrumento para ti, como lo fue Pablo, a los judíos, a los gentiles, a los reyes. Yo quiero llevar el plan de salvación a todos, yo quiero trabajar por ti, yo quiero estar dentro de la iglesia, Señor, laborando en servicio a usted. Le pido, Señor, que ese sea el deseo de mis hermanos. Y si hay alguno que dice ser hermano que no está sirviendo, que se examine, Señor. Te pido que realmente se examine y que vea por qué no está sirviendo. La verdad es que debemos de servir siempre bajo cualquier circunstancia, sin importar las circunstancias, sin importar el problema que se desarrolle. Mi trabajo como siervo y esclavo es servir siempre, a pesar de todas las cosas. Te pido, Señor, que a los hermanos de la iglesia y a los creyentes que no son miembros de nuestra iglesia, pero se congregan y están viendo estos videos, Señor, que realmente tomen ese tiempo y que se examinen y digan, a ver, Señor, ¿cuánto tiempo estoy trabajando semanalmente? Señor, mi deseo es que los hermanos se den cuenta y que hagan conciencia del servicio a nuestro Señor Dios. Si eres salvo, si eres bautizado, debes de servir. Te doy gracias por todo, Señor, por los hermanos de nuestra iglesia, por sus vidas, por sus hijos. Te pido, Señor, que crezcan espiritualmente. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde. Por favor, conéctese.